En este contexto, el ministro Martínez de Hoz decide redoblar su apuesta económica. En el mes de diciembre, el gobierno reduce drásticamente los aranceles a las importaciones. En cuestión de meses, el país se ve invadido por una ola de productos extranjeros. Para la misma época, el ministro pone en marcha una reforma en el sistema cambiario que establece una disminución progresiva y programada del precio del dólar. ¡Suban el techo! Levantar el techo. Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. ¡Se mueve el piso! Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. ¡El techo! Entonces, por favor. ¿Qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? ¡Está bajando el piso! ¡El piso! Bajó el piso. Ahí está el secreto. Los resultados de esta reforma, conocida como la tablita, son inmediatos. El dólar baja, por lo que gran parte de la clase media argentina se lanza masivamente a la compra de productos importados. Viajes al exterior, tours de compras a Brasil y cuantiosas ventas de electrodomésticos made in Taiwán son una postal de esta época de consumo desmesurado. Mientras tanto, la inflación no cede y para 1979 alcanza un índice del 160%. Pero el golpe más grave lo recibe la industria nacional, que al no poder competir en calidad, variedad y precio con los productos importados, cae en un periodo de estancamiento. Llegada la década de los 80, la pequeña y mediana industria atraviesa una crisis terminal. Con la economía dolarizada, muchos empresarios se ven obligados a cerrar sus fábricas. Por otra parte, los grupos económicos más importantes aprovechan las ventajas financieras de la época para expandir sus actividades a todos los rubros. Como consecuencia, el poder económico termina concentrado en unas pocas manos. Para 1981, la suma de todas estas variables desata una gran crisis financiera que afecta a todos los sectores de la sociedad, en especial a los más humildes. Tras la crisis provocada por el Plan Martínez de Hoz, en marzo de 1981 asume la cartera de Economía Lorenzo Sigó. Una de sus primeras medidas es devaluar la moneda nacional en un 400%. Señalan de que el problema de la devaluación va a traer un aumento considerable en los precios, ¿o no? Nosotros no esperamos que haya un efecto mínimo, un efecto desmesurado, un efecto razonable. Esto forma parte de la estrategia. Esta medida significa un durísimo golpe para la industria nacional. Muchos empresarios que para poder sobrevivir habían tomado créditos en dólares, ven cómo sus deudas se cuadriplican en poco tiempo. Si bien para los grandes grupos económicos la situación es complicada, pronto reciben la ayuda del Estado. En julio de 1982 es designado al frente del Banco Central Domingo Felipe Cavallo. Una de sus primeras medidas implica asumir como pública las deudas privadas de las grandes empresas. A esta nacionalización de la deuda privada se suma un cambio en las políticas del Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial, que dejan de ofrecer préstamos baratos a los países latinoamericanos. Durante los años de la dictadura, la deuda externa argentina se multiplica por 6. Dictada por el Fondo Monetario Internacional, según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía especuladora y a un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, la US Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro. Para fines de 1982, la imagen de la dictadura militar está completamente deteriorada. La reciente derrota en la Guerra de Malvinas, el fracaso rotundo de sus políticas económicas
y las gravísimas denuncias por violaciones a los derechos humanos consiguen que la sociedad argentina empiece a salir de un largo silencio. De a poco, el miedo empieza a ser superado y la actividad política recobra fuerza. Para ese entonces los daños causados por la dictadura son permanentes. El terror y la violencia ejercidos desde el Estado dejan huellas indelebles en la sociedad civil y dañan severamente la imagen de las Fuerzas Armadas. La destrucción de gran parte de la industria nacional y la concentración del poder económico en unos pocos grupos empresarios abren un nuevo escenario de crisis, pobreza y desempleo. Los cambios que la dictadura introduce en la estructura social y económica argentina serán un legado difícil y duradero, cuyas consecuencias llegan hasta la actualidad.